Bueno, vamos al preámbulo de nuestra mesa de hoy, que tiene que ver un poco incluso con lo que le hemos informado en la primera media hora. En varios países se están haciendo pruebas con diversos tratamientos para atender a pacientes con COVID-19. Veamos de qué se trata y en qué andan, que sobre eso hablaremos. Países como China, España y más recientemente Estados Unidos han comenzado a utilizar un tratamiento de hace más de un siglo para atender a pacientes con COVID-19. Se trata de la transfusión o uso de medicamentos a partir de plasma sanguíneo. El plasma es el componente líquido de la sangre que contiene, entre otros elementos, anticuerpos que combaten a virus y bacterias. Para el caso del COVID-19, el plasma es extraído de pacientes que lograron recuperarse de la infección y es suministrado a enfermos en estado crítico. En México, Nuevo León fue el primer estado que anunció la realización de pruebas con este método. Vamos a implementar un estudio, un protocolo de investigación que va a consistir en la administración de plasma de todos los pacientes convalecientes por COVID-19 que acepten a donar plasma para utilizarlo como una opción de tratamiento de los pacientes que están en situación crítica. El implantamiento del plasma no es nuevo. Durante la gripe española de 1918, que provocó la muerte de unas 50 millones de personas, los médicos lograron reducir la letalidad del virus a través de este tratamiento. Desde hace más de un mes, China comenzó ensayos clínicos con plasma. Aunque se habla de buenos resultados, aún no se tienen datos ni informes oficiales. Bueno, quienes están con nosotros y les agradecemos, la doctora Lilia Gordón, ella es especialista en medicina crítica y neumología. Doctora, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Y también con nosotros el doctor Federico Rodríguez Weber, quien es médico internista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Doctor, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Doctora, empecemos por algo muy básico. ¿Es fácil o difícil atajar la llegada de un paciente con coronavirus? Sé que es muy obvio que me vas a decir, pues si llega a tiempo, no llega a tiempo. No, pero en general, el primer tratamiento que uno tiene, promedio, ¿qué características tiene? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué los vuelve locos materialmente, para decirlo de manera quizás muy doméstica, doctora? Ok. Si nosotros tenemos un paciente con sospecha de COVID-2019 y el cuadro es leve, obviamente ya sabemos que se tiene que aislar en casa, la cuarentena, 14 días. Si demostramos con pruebas que sí tiene la enfermedad y está en casa, después de los 14 días se tiene que hacer una segunda prueba para ver si ya esa prueba inicial es negativa, y si sale positiva sigue la cuarentena y hasta obtener una prueba negativa. Entonces ya ese paciente está libre de la enfermedad y ya puede realizar la convivencia con la familia. Doctora, ¿cuándo toman la decisión de internar a un paciente? Ok. Cuando el paciente tiene síntomas específicamente con dificultad respiratoria, fiebre persistente, desaturación o la oxigenación baja por debajo de 85, por debajo de 85% de saturación, con una frecuencia cardíaca mayor a 120, mayor a 100. Con frecuencia estos pacientes que empiezan a bajar la oxigenación hacen taquicardia, tienen una frecuencia cardíaca muy alta y obviamente ese paciente ya presenta síntomas de dificultad respiratoria, polipnea, que es una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, siente que le falta el aire, tiene dificultad respiratoria y empieza a utilizar músculos accesorios de la respiración. En ese momento el paciente es un paciente candidato a hospitalización y nos apoyamos mucho en la evolución radiológica y tomográfica. Si nosotros tenemos un paciente que llega caminando, que se refiere con fiebre, disnea, desaturación, taquicardia, se toma la tele de tórax, se complementa con una tomografía que es muy característica para estos pacientes con COVID-19. Son lesiones en vidrio despulido
son periféricas y posteriores y en parches. Estas lesiones nos ponen alerta cuando la identificamos por primera vez porque tenemos la evidencia de pacientes que llegan inicialmente con esas imágenes y en 48 horas, si el paciente decidió no hospitalizarse y manejarse en casa, pero 48 horas se siente peor, se repite la tomografía. Esto es porque las características del paciente se dieron así, no se le hace a todos los pacientes, pero se puede dar un seguimiento. Y nosotros vemos que en 48 horas esas lesiones iniciales que estaban en vidrio despulido, lesiones en parches periféricas y posteriores se incrementan en forma muy importante. Podríamos decir que en 48 horas ocupa el 50% del pulmón. Wow. Y esas lesiones obviamente ponen en riesgo la vida del paciente. Se decide en ese momento ingresar al paciente en una terapia intensiva, se inicia y se combinan medicamentos antirretrovirales, se cubre sobrepoblación bacteriana y se vigila a ese paciente que no tenga mayor dificultad respiratoria y que no requiera el apoyo de la ventilación, que es la conducta a seguir. A ver, una pregunta más antes de irnos con el doctor Federico Rodríguez. Déjame plantearte, sí, doctora. ¿Hay secuelas? Entiendo que la gente joven puede darse cuenta o no, pero vamos a pensar una persona mayor de 60 años que tiene y por fortuna sale. ¿Hay secuelas respecto a, no sé, baja de peso, respecto a problemas que queden en los pulmones, respecto a algún tipo de secuela en la cabeza, en alguna cuestión en el corazón, alguna cuestión de esta naturaleza? Sí, los pacientes graves que llegan a hospitalizarse requieren el apoyo de la ventilación mecánica. Ellos pueden hacer falla multiorgánica y entonces tiene que participar un equipo múltiple de especialidades para poder corregir la falla cardíaca, en este caso, la falla renal, la falla hepática. Por el estado de gravedad puede el paciente presentar choque séptico, falla renal, falla hepática, y todos participan en un equipo multidisciplinario, sí, y se busca obviamente la mejoría del paciente. Como estamos hablando de una falla pulmonar importante, se llama SIRA, si el proceso de inflamación pulmonar dura más de 3 semanas, es probable que queden secuelas como una fibrosis pulmonar, que ya no es recuperable, pero el paciente puede vivir, sí, si se da todo el tratamiento y todo el equipo participa. Sin embargo, creo es lo más prudente que se identifique cada falla en forma temprana, porque esos pacientes pueden caer en falla cardíaca, falla renal, y se requiere la participación del cardiólogo, el nefrólogo. Sí, sí, están todos ahí metidos, ¿verdad? Doctor, así es. Doctor, déjame plantearte, sé que has tenido ahí trato con algunos pacientes. El tema, entiendo, además de salud, el tema psicológico ha de ser un poco fuerte, ¿no, doctor? ¿O qué experiencia has tenido de lo que llevas en este proceso? Sí, para que... Sí. Adelante, doctor. La experiencia que yo tengo en relación con estos pacientes, como están aislados, el aislamiento es muy pesado para ellos y sí, es mucho tiempo de aislamiento. Entonces, hoy la tecnología nos ha ayudado un poco a disminuir esta soledad, digamos, a través de Skype o FaceTime o lo que sea, claro, que les permite estar en contacto con sus familiares cuando las condiciones del paciente lo permiten. Ciertamente, la queja principal que yo he visto en estos pacientes es esta soledad, en la que este encierro solitario que se tiene. Uh-huh. Obviamente, alrededor también se crea una situación tensa en los familiares cuando tienen un paciente ya demostrado con esta patología, porque primero pues tienen que descartar que algún otro miembro lo tenga. Claro. Y en segundo lugar, la tensión, porque no tenemos una regla de la evolución que van a tener estos pacientes. Estos pacientes, como se pueden curar con los tratamientos que se están empleando, como pueden evolucionar mal y acabar en una defunción. Sí.
Doctor, ¿por qué han insistido tanto en que esta semana particularmente la gente se guarde? Entiendo que no es solamente esta semana, pero la Secretaría de Salud el lunes puso particular énfasis en esta semana. ¿Qué es lo que pudiera pasar, doctor? Yo creo que esta semana y la que sigue nos tenemos que guardar, porque el que no guardarnos, lo que estamos haciendo es que si hay un paciente que es COVID positivo, que tiene el virus, Sí. y lo está diseminando, si entra en contactos con otras personas y como no se está protegiendo porque no se sabe enfermo, está haciendo que se contagien, y así una y otra persona. La realidad es que yo he tenido que salir por la profesión y por lo que hago Sí. al hospital todos los días, y la gente no se está guardando. Hay mucha gente que no debería de estar en las cafeterías, hay mucha gente, novios que van besándose, familias que van completas al supermercado. La verdad es que no se está portando bien la gente. Sí, eso es más que cierto. Oye, doctor, ¿qué ahora sí que en este proceso que estamos viviendo, como yo digo, parafraseando a Plaza Sésamo, de cerca lejos, ¿no? Cerca, ¿te acuerdas, no? Cuando era un chico, cerca lejos, ¿no? Que decían, ¿qué tan cerca lejos estamos de resolver el problema con una vacuna, con algún tipo de tratamiento, algo que de repente pues es la esperanza, no de nosotros, sino, no solo de nosotros, perdón, sino del mundo entero? Está muy lejos. O sea, todos los estudios apuntan a que un año probablemente ya se tenga una vacuna. Sí. Está muy difícil hacerlo. O sea, plantear nuestro esfuerzo y nuestras expectativas con esa solución es falso, vamos. Yo creo que la mejor medicina que podemos hacer, y como el resto de la medicina sucede, la medicina preventiva siempre es mejor que la curativa. Ajá. Si nosotros, aunque tiene un precio muy caro en la sociedad hoy en día, el guardarnos es la única posibilidad que tenemos de realmente modificar la epidemia. Oye, esto de la distancia del 1,5 metros funciona como mecanismo y como forma, la gente se guarde o no se guarde, o qué. A ver, sobre esto que hay mucha controversia, como lo sabes, Es doctor. muy difícil corroborar, y de hecho hay pocos estudios y menos estudios así francamente formales que demuestren qué distancia es la que yo produzco para cuando hablo, cuando estornudo, para enviar mis gotitas nosotros llamamos de pluf, gotitas de saliva invisible. Sí. Sin embargo, lo que hay dice que más o menos es 1,5 metros. Yo considero que entre menos contacto entremos con la gente, entre más alejados estemos, es mejor. Sí, 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 sí. Doctora Lilia Gordón, ¿alcanza a ver una especie de perfil ya muy marcado respecto a los pacientes, a las personas que se ven afectadas por el coronavirus? Sé que está el asunto de la edad, pero hablo de sexo, por ejemplo. ¿Qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con los jóvenes, con los niños? Un poco, si no te importa, hacer una revisión rápida de todos los perfiles que hay en nuestra sociedad, hombre, mujer, etcétera. Bueno, sabemos que predominantemente es para el sexo masculino. En México tenemos predominantemente sexo masculino. Lo que he notado en la institución privada, que hemos tenido neumonías de focos múltiples atípicas porque no hemos confirmado, las pruebas han sido negativas. Son pacientes que van de 28 a 55 años los afectados, predominantemente hombres. ¿Mujeres no tanto? Mujeres no tanto, sí. Fíjate. Oye, la otra, puede, digamos, a este perfil de 25, 50, con cierta facilidad pueden salir de la enfermedad. Entiendo, si no tienen atenuantes como diabetes, como hipertensión, etcétera. Sí, les va mucho mejor y tienen mayor sobrevida. De hecho, son los pacientes que llegan temprano, se les trata y son egresados a casa. ¿Los bebés, pasa algo con ellos? No tengo una gran experiencia en bebés, sé que hay pocos, pero no podría opinar respecto a los bebés.
¿qué pasa con nosotros los mayores de 60 años? Los mayores de 60 años, por los factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfisema, asma y bronquitis crónica, si no están controlados, ya tienen una afectación previa y padecer la enfermedad obviamente los vuelve demasiado vulnerables y tienen más riesgo de muerte y de complicarse y quedarse con secuelas. Sí, doctor, te planteo, Federico, el tema, a ver, ¿qué pasó en Italia y en España que se les peló el asunto y en Estados Unidos? ¿Qué supones que pasó? Pues pasó lo mismo que pasó en todos lados. La epidemia, nadie tenía la experiencia vivida y el comportamiento, pues lo minimizaron y pasó lo que pasó. Se contagiaron muchas gentes porque no tomaron las precauciones necesarias a tiempo. ¿Actuamos a tiempo en México o no? ¿O qué presumes, doctor? Yo presumo, y la Secretaría también lo presume, se espera un pico importante y lo que están tratando de hacer es que el pico no sea tan grande y esa es mi esperanza, ojalá que quedemos un poco por abajo de lo esperado, porque ciertamente somos muy vulnerables ante esta enfermedad. Esta enfermedad nos va a contagiar a mucha gente. Sí. Solamente se calcula que alrededor del 20% es la que realmente vas a ponerse mal y van a requerir de hospitalización. Y de esos, a la mitad o un poco, a lo mejor más, se requieren de terapia intensiva. La verdad es que eso es muy variable y dependerá de cada caso. Sí. Yo, en relación a lo que comentaba la doctora, si bien es cierto que a los hombres les va peor y hay más hombres, les pega a las mujeres. Yo tengo varios pacientes, mujeres, con prueba positiva. Ajá. Y los mayores de edad en este mismo, parece que estoy hablando de mi caso, ¿verdad, doctor? Luego me mandas, oigan, luego me mandan el dinero de la consulta. No, pero lo digo sobre todo en función de que la curva de país, en términos de edad, estaremos de acuerdo, va creciendo. O sea, la población Sí, claro. mayor de 60 años que hoy tenemos es por mucho, en número, mucho mayor que la que teníamos simplemente hace 10, ¿no? Claro, esos pacientes son más vulnerables, les va peor, pero se infectan los jóvenes y las personas mayores, o sea, se infectan todo el mundo. Los que menos se infectan, y eso sí es real, son los niños. Todo parece indicar que hay dos jugadas en esta situación. Una es la situación inmune de la persona, cómo reacciona, y la otra es qué tanta inflamación produce la respuesta inmune. Y entonces, entre esas dos es cuando se produce la enfermedad. La enfermedad. A ver, doctora, vienen más días abrumadores, ¿no? Que tenemos que estar encerrados. Te hago la misma pregunta, si crees que el gobierno, las autoridades de salud han hecho su tarea como debían de hacerlo. ¿Qué alcanzas a apreciar los dos están en el campo de batalla? Sí, yo pienso que sí, se han preparado, están informados, han tomado la experiencia de cómo les ha ido a los otros países, cómo se han enfrentado con esta pandemia. Y dentro de lo que nosotros tenemos como país y todos los recursos que tenemos, se han ido organizando y hasta este momento, gracias a Dios, vamos bien, está todo como controlado, aunque los recursos para los médicos está llegando un poquito tarde para la protección de los médicos, porque sí hay contagios y hay muertes de médicos y enfermeras. Sí. Y es lo que nosotros podríamos como poder solicitarle al gobierno que se apresuren y se den prisa por protegernos y nosotros seguir apoyando a toda la población, a todos los mexicanos. Sin embargo, institucionalmente y todas las precauciones y organizaciones que he observado aquí en la Ciudad de México, hasta ahorita se ha podido contener y resolver adecuadamente todos los problemas positivos presentados. Te pregunto, doctor Federico, para cerrar en un minutito, dinos algo sobre lo mismo. ¿Crees que se han hecho bien las cosas, no? ¿Qué ves?
Pues yo creo que esta es una responsabilidad de todos, no solo del gobierno. Sí, claro. En el gobierno a veces por lo menos yo he recibido dobles mensajes que a lo mejor no ha sido la intención, no lo sé, pero yo he recibido dobles mensajes que eso yo que estoy en el medio, pues no me provoca gran problema, pero la gente que no está en el medio es probable que no le cree incertidumbre y esto haga que tenga menos valor la indicación que le están dando, porque aquí están dejando a la responsabilidad de los ciudadanos el que nos guardemos, y la realidad es que los ciudadanos, hasta donde yo alcanzo a ver, no se están guardando. Sí. Y eso es muy peligroso. Doctora, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctor, muchas gracias, buenas noches. A la orden, nos vemos, buenas noches. Ahí les mando luego mi recibo. Gracias, adiós, buenas noches. Bueno, antes de irnos, le informo, ya le informamos esto de que ha habido una movilización de tropas de Estados Unidos hacia el Caribe y que cuenta con el aval de varios países y que se está buscando atacar el tema del narcotráfico quizá como nunca antes en la época de Donald Trump, pero también está Venezuela de por medio y ese es el otro gran tema. Es un asunto delicado el que esta noche tenemos. Y también le cuento ya para despedirnos que la Secretaría de Hacienda actualizó su pronóstico de crecimiento para México este año y no creo que nos va bien, más bien nos va mal. El tema del coronavirus se está afectando muchísimo y en el mejor de los escenarios se tendría un crecimiento de 0.1%. En el peor, y ahí viene lo rudo, una contracción de 3.9%. El anterior pronóstico de crecimiento estaba entre 1.5 y 2.5%. Vamos para atrás. Pásela bien, descánsele, hagamos un alto en el camino.